Soy Luis Aguilera y les hablaré sobre la unidad de procesamiento, que también es conocida como unidad central de procesamiento, que sus siglas en inglés es CPU. Este es el componente principal de un sistema informático, ya que realiza todas las tareas esenciales de procesamiento y control necesario para que el sistema funcione correctamente. La CPU es el responsable de ejecutar instrucciones de un programa y controlar el funcionamiento de los demás componentes del sistema, interpretando con las instrucciones del sistema operativo y las aplicaciones. La potencia de la CPU determina la velocidad y eficiencia del dispositivo, por lo que es crucial elegir una CPU adecuada para las necesidades especiales y específicas de nuestro sistema. Ahora les hablaré un poco sobre la evolución de la CPU en las primeras computadoras. En 1971, Intel lanzó el Intel 4004. Es el primer microprocesador que tiene 2300 transistores. Hoy en día, los procesadores modernos, como el Apple M1 Ultra, tiene más de 114 mil millones de transistores. Esto muestra los grandes avances que tiene la miniaturización y la capacidad de procesamiento. Las funciones principales de la CPU son ejecución de instrucciones. Se refiere a la capacidad de llevar a cabo la ejecución de un programa. También tenemos el flujo de datos. Esta función lo que hace es gestionar la coordinación del movimiento de datos de la CPU. Los procesamientos de datos son operaciones que la CPU realiza sobre los datos para transformarlos de acuerdo con las instrucciones de un programa. La gestión de tiempo lo que hace simplemente es la organización y asignación de tiempo de la CPU para ejecutar múltiples tareas y operaciones. También tenemos el funcionamiento de la CPU, que define un proceso en tres pasos. El primero es obtener una instrucción de la memoria. Se obtiene una instrucción de la memoria y se envía a la CPU. Luego descodifica la instrucción. La CPU descodifica las instrucciones y determina qué acción debe realizar. Y por último, tendríamos la ejecución de acción. Esto, la CPU ejecuta la acción y devuelve el resultado correspondiente. La unidad de procesamiento también cuenta con características claves, tales como el número de núcleos, que determina la cantidad de tareas que puede realizar en paralelo, la frecuencia de reloj, que indica la velocidad a la que procesa las instrucciones, el tamaño de palabra, que define la longitud de los datos que puede manejar, y la unidad de control, que lo que hace es que regula el flujo de datos y la ejecución de instrucciones. Además, la CPU cuenta con componentes internos como la unidad arítmica lógica, la memoria caché y los registros, que trabajan juntos para procesar y almacenar los datos. Estas características y componentes permiten que la CPU realice operaciones aritméticas, lógicas y de flujo de control, lo que la convierte en el corazón de cualquier sistema informático. La evolución de la CPU ha sido fundamental en el avance de la tecnología y su implementación en la sociedad. ¿Cómo ha sido fundamental en la sociedad? Bueno, pues sería permitiendo el acceso a muchos recursos de información y herramientas educativas, demostrando el conocimiento y facilitando el aprendizaje a distancia. Esto lo pudimos notar hace poco con la pandemia, que nos ayudó a poder seguir aprendiendo desde nuestras casas. También lo podemos ver en el ámbito médico. La CPU se utiliza en equipos de diagnósticos, tratamientos y monitoreos. Esto manejando los resultados de salud y la eficiencia del cuidado médico. También en otro campo que lo hemos notado es la de la economía y comercios electrónicos y las finanzas, permitiendo transacciones rápidas y seguras, soportando sistemas financieros globales.
igual que las herramientas educativas. Esto lo implementamos mucho más en pandemia, ya que hoy en día es muy útil para nosotros en las transacciones en línea. Bueno, en resumen, la CPU ha sido fundamental porque es el corazón del procesamiento de datos de todos los dispositivos digitales, impulsando la innovación y mejorando la eficiencia y la productividad y transformando prácticamente todos los aspectos de vida moderna y en la sociedad. Bueno, ahora les platicaré sobre los sistemas operativos. Para empezar, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de programas que gestionan y controlan los recursos del hardware y del software de una computadora. Los sistemas operativos actúan como intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador, y así proporcionan una plataforma para que las aplicaciones puedan ejecutarse de manera eficiente y segura. O en otras palabras, los sistemas operativos son esenciales para el funcionamiento eficiente, seguro y amigable de los sistemas informáticos, actuando como intermediarios entre el usuario, las aplicaciones y el hardware. En pocas palabras, pues vienen siendo el traductor que ayuda a entender de mayor manera el hardware de la computadora, y así podemos trabajar de manera más eficiente. Hola, buenos días. Mi nombre es Leslie Cepeda y les voy a hablar un poco sobre los sistemas Unix tradicionales. Unix es un sistema operativo multiusuario y multitarea utilizado para las computadoras de gran escala. Es de código abierto y estándar en la industria de la computación y es uno de los sistemas operativos más antiguos utilizados en la actualidad. Las características tradicionales más destacadas en estos sistemas tenemos como número 1 multiusuario y multitarea. Estos permiten que los usuarios ejecuten y desarrollen múltiples tareas concurrentemente. Algunos ejemplos de la aplicación de estos sistemas son ejecución de múltiples programas simultáneamente, tareas en segundo plano, programación con cron y cambio de contexto. Con la ejecución de múltiples programas simultáneamente nos referimos a que, o por ejemplo, es cuando el usuario puede tener un archivo de texto abierto y a la misma vez estar descargando otro tipo de archivo o compilando algún programa diferente al que está usando. En cuanto a tareas en segundo plano, nos referimos a que el usuario puede estar comprimiendo un archivo y a la misma vez estar utilizando cualquier tipo de comandos. Y cuando hablamos de la programación de tareas con cron, nos referimos a que el usuario hace alguna programación en momentos específicos, como la creación de alguna copia de seguridad durante la noche sin ningún tipo de intervención. Y cuando hablamos del cambio de contexto es cuando guardamos el proceso actual que estamos utilizando y a la misma vez programar el proceso que se va a ejecutar. Estas 4 características son esenciales para el funcionamiento de la multitarea en los sistemas Unix. Ahora bien, en cuanto al multiusuario tenemos otro tipo de características que son sesiones de terminal múltiples, sistema de permiso de archivos, administración de usuarios y grupos, inicios de sesión simultáneos y servicios multiusuario. Con sesiones de terminal múltiples nos referimos a que varias sesiones pueden estar abiertas al mismo tiempo y los usuarios pueden utilizarlas sin interferir con los demás. Ahora bien, con sistemas de permiso y archivos, Unix implementa un sistema de permisos que controla el acceso de archivos y directorios. Cada archivo tiene un propietario y un grupo. También se definen permisos de control y de lectura, asimismo de escritura y ejecución para el usuario.
Esto permite que los usuarios accedan a los archivos con permiso. Esto asegura que los usuarios solo puedan acceder a los archivos que están permitidos usar. Ahora bien, en cuanto a la administración de usuarios y grupos, esto permite a los administradores gestionar las cuentas de los usuarios y los permisos y así otorgarles acceso solamente a lo que ellos necesitan usar. Y cuando hablamos de inicio de sesión simultáneo, es que esto permite al usuario iniciar sesión en determinadas ocasiones o simultáneamente y que puedan acceder a sus cuentas, a sus directorios de inicio sin tener ningún tipo de problema, ya que cada usuario tiene sus propias variables de entorno y su configuración diferente. Entonces esta es una de las ventajas del multiusuario en los sistemas Unix. Ahora bien, en cuanto a los servicios y multiusuario, esto permite manejar múltiples bases de datos, que ya es en un aspecto o en un entorno más grande, como en las grandes empresas que tienen acceso a diferentes cuentas de múltiples usuarios. Como la segunda característica tradicional de los sistemas Unix, tenemos la estructura de archivos jerárquica. Esta organiza todos los archivos y directorios en una jerarquía clara. Se guarda en dos tipos de directorios, directorio de raíz y los directorios principales, pero donde se almacena todo es en el directorio de raíz, ya que se guarda en forma de árbol y esto hace que este directorio sea la base principal de toda la jerarquía. El directorio de raíz es el punto de inicio de toda la jerarquía de los archivos Unix. Todos los archivos y directorios se encuentran almacenados en este directorio. Como tercera característica tenemos la herramienta Shell, que esta es una línea de comandos que permite a los usuarios utilizar el sistema operativo mediante comandos. A continuación, mencionaré algunos tipos de Shell más comunes y sus ejemplos de uso. Como número 1 tenemos a Bash, que es uno de los intérpretes de comandos más utilizados en sistemas Unix y Linux. Este comando permite mostrar el contenido de un archivo o redireccionar la salida de algún archivo. Como tercer comando tenemos el setshell. Este comando ofrece características avanzadas como el historial de comandos o los alias. Como cuarta característica tenemos la portabilidad, que esto se refiere a la capacidad de un sistema operativo o software con poca o ninguna modificación. Asimismo, esta característica tiene sus propias características. Como número 1 tenemos el código escrito en C. Este es un lenguaje de alto nivel que puede ser compilado en diferentes plataformas de hardware, lo que facilita la probabilidad del código fuente. Por ejemplo, este código puede o permite compilar el mismo código en diferentes arquitecturas. También tenemos los estándares POSIX, que este es un conjunto de estándares desarrollados para mantener la compatibilidad entre diferentes sistemas operativos tipo Unix, lo que permite que cualquier sistema operativo que sea compatible con el sistema POSIX pueda tener un fácil acceso sin modificaciones significativas. También tenemos los derivados y las implementaciones. Los sistemas Unix tradicionales han dado lugar a gran variedad de derivados e implementaciones como Linux, Mac OS, y estos sistemas operativos han sido adoptados y han tenido un amplio impacto significativo en la industria de la informática. Y también tenemos el legado de los sistemas Unix en la actualidad. Aunque
los sistemas Unix tradicionales ya no son tan populares como en sus inicios, su legado sigue siendo significativo. El lenguaje C que utiliza sigue influyendo y en la forma en que diseñan y se implementan en la industria los diferentes tipos de sistemas operativos. Algunos aspectos importantes del legado de los sistemas Unix en la actualidad son la arquitectura de los sistemas operativos, las herramientas y utilidades de desarrollo, las redes y protocolos, la filosofía de su diseño y la cultura, la educación y la investigación, los estándares y la compatibilidad. En conclusión, el legado de los sistemas Unix es omnipresente en la informática, debido a la forma en la que enseña e implementa los sistemas y sus principios, al igual que su filosofía, continúan guiando el desarrollo y la innovación de la tecnología en la informática. Muchas gracias. Hola, muy buen día compañeros e ingeniero. Mi nombre es Carlos y yo les iré hablando sobre nuestro tema de exposición. A continuación pasaremos con lo que son los sistemas operativos Unix modernos. Para comenzar les explicaré un poco de lo que es el sistema operativo Unix. Este sistema operativo fue desarrollado en la época de los 70. Fue desarrollado para cumplir ciertos requisitos que otros sistemas operativos no contaban durante esa época, los cuales eran la portabilidad, el multiusuario y la multitarea. Por estos motivos es que este sistema operativo fue escrito en el lenguaje de programación C. Dado el creciente mercado informático, la creación de Unix con su base fue todo un éxito, ya que contaban con una proyección a futuro y unas grandes empresas detrás de su desarrollo. Esto implicó que Unix fuera unificando diferentes tecnologías y creando estándares que luego serían utilizados para diseñar y desarrollar nuevos sistemas operativos basados en Unix. Unix es el punto de partida de todos los sistemas operativos. Es la parte que tiene en común el sistema original con las distintas distribuciones que se han lanzado basadas en Linux, por ejemplo. De esta manera, Linux es un sistema operativo basado en Unix y desde Linux se derivan numerosas distribuciones que seguramente les suenan a ustedes, como Fedora, Mint y Debian. Y pues así, en Unix es el sistema operativo original del que se ha tomado una base para crear Linux, entre otros sistemas operativos. A partir de Linux se personalizan diferentes sistemas operativos para crear las distribuciones, ya que son versiones específicas que indagan en ciertos aspectos. Y ahora como siguiente punto tenemos los sistemas operativos Unix modernos. Anteriormente estábamos solo platicando un poco de la historia del sistema operativo Unix. Los sistemas operativos Unix modernos han evolucionado significativamente desde sus orígenes, desde la época de los 70, pero mantienen sus principios fundamentales que hicieron de Unix un sistema operativo tan influyente. Si bien los sistemas operativos Unix tradicionales se basan principalmente en una interfaz de línea de comando, los sistemas operativos modernos ofrecen entornos avanzados. También componentes como el servidor X, gestores de ventana y entornos de escritorio como GNOME, KDE y Mate, que estos permiten una interfaz más intuitiva y visual. Los sistemas operativos Unix modernos siguen la filosofía de diseño de sus procesadores, promoviendo la simplicidad, modalidad y la flexibilidad. La idea de crear que se realicen tareas específicas de manera eficiente y que se comuniquen entre sí sigue siendo uno de los principios fundamentales de estos sistemas operativos. Los sistemas operativos Unix modernos como Solaris y MacOS siguen siendo altamente portables y pueden ejecutarse en una amplia variedad de hardware. Incluso muchos de ellos mantienen la compatibilidad con aplicaciones y
herramientas tradicionales de Unix gracias a las certificaciones de este mismo. Unix se utiliza en una amplia variedad de dispositivos y sistemas, incluyendo servidores, computadores personales, dispositivos móviles, reproductores multimedia y sistemas de mainframe, sistemas de visualización, sistemas Red Hat, entre muchos otros más. Estos dispositivos y sistemas aprovechan la creatividad y las características de Unix, como su multiusuario y su multitarea, la estructura de archivos jerárquica, una herramienta shell de línea de comandos y su portabilidad. Esto lo utilizan para gestionar recursos y ejecutar aplicaciones de manera eficiente y segura. Bueno, y como siguiente punto nos encontramos con la interrogante: ¿Linux viene de Unix? En 1991, un estudiante de Ciencias de la Computación de la Universidad de Helsinki, llamado Linus Torvalds, desarrolló un núcleo para computadoras con una arquitectura x86 de Intel que emulaba muchas de las funcionalidades de Unix y lo lanzó de manera de un código abierto en 1991 bajo el nombre de Linux. Y en 1992 el proyecto GNU comenzó a utilizar este núcleo junto a todos sus programas. Linux es utilizado ampliamente en servidores, en ordenadores de mesa y en sistemas integrados como los dispositivos móviles. Es uno de los sistemas operativos más populares en el mundo, con millones de ordenadores en todo el planeta. También Linux ofrece una amplia gama de características, como una interfaz gráfica que sea fácil de utilizar para el usuario, una amplia gama de aplicaciones y un sólido sistema de seguridad. También es altamente personalizable, lo que permite a los usuarios adaptar el sistema a sus necesidades. Y esto sería todo por mi parte. Ahora los dejaría con mi compañero Roberto, que nos seguirá hablando un poco más a fondo del sistema operativo Linux. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Roberto Flores y yo les voy a hablar un poco sobre el sistema operativo de Linux. Linux es un sistema operativo bastante robusto, flexible y seguro que ha ganado popularidad gracias a su código abierto, a su gratuidad y amplia comunidad de soporte. Su portabilidad y adaptabilidad lo hacen una excelente opción para una variedad de usos, desde computadoras personales hasta entornos empresariales e inclusive de servidores. Creado por Linus Torvalds en 1991, que decidió compartir su proyecto bajo una licencia de código abierto que fue lanzado bajo la licencia pública general, lo que permite a cualquier persona ejecutar, estudiar, compartir y modificar el software. Esto lo hace una opción atractiva para usuarios y empresas que buscan reducir costos. El desarrollo de Linux se vio influenciado por la necesidad de crear un sistema operativo que fuera gratuito y de código abierto, similar a Unix, para aprovechar su flexibilidad y portabilidad. Además de su uso por muchos programadores individuales, Linux ha hecho ahora una penetración significativa en el mundo corporativo. Esto no es solo debido al software libre, sino también a la calidad del núcleo de Linux. Muchos programadores con talento han contribuido a la versión actual, dando lugar a un producto técnicamente impresionante. Más aún, Linux es muy modular y fácilmente configurable. Resulta óptimo para incrementar el rendimiento de una variedad de plataformas hardware y además con el código fuente disponible. Los distribuidores pueden adaptar las aplicaciones y facilidades para cumplir unos requisitos específicos. La mayoría de los núcleos Linux son monolíticos, lo que puede incluir prácticamente toda la funcionalidad del sistema operativo en un gran bloque de código que ejecuta como un único proceso con un único espacio de direccionamiento. Todos los componentes funcionales del núcleo tienen acceso a todas las estructuras internas de datos y rutinas. Si los cambios se hacen sobre cualquier porción de un sistema operativo monolítico, todos los módulos y rutinas deben volverse a enlazar
y reinstalarse, y el sistema debe ser reiniciado para que los cambios tengan efecto. Como resultado, cualquier modificación, como por ejemplo añadir un nuevo controlador de dispositivo o función del sistema de fichero, es difícil, y este problema es especialmente agudo para Linux, cuyo desarrollo es global y ha sido realizado por un grupo de programadores independientes asociados de forma difusa. Aunque Linux no utiliza una técnica de micronúcleo, logra muchas de las ventajas potenciales de esta técnica por medio de su arquitectura modular particular. Linux está estructurado como una colección de módulos, algunos de los cuales pueden cargarse y descargarse automáticamente bajo demanda. Estos bloques relativamente independientes se denominan módulos cargables. Esencialmente, un módulo es un fichero cuyo código puede enlazarse y desenlazarse con un núcleo en tiempo real. Normalmente un módulo implementa algunas funciones específicas como un sistema de ficheros, un controlador de dispositivos o algunas características de la capa superior del núcleo. Un módulo no se ejecuta como su propio proceso o hilo, aunque puede crear los hilos del núcleo que necesite por varios propósitos. En su lugar, un módulo se ejecuta en modo núcleo en nombre del proceso actual. Por tanto, aunque Linux se puede considerar monolítico, su estructura modular elimina algunas de las dificultades para desarrollar y evolucionar el núcleo. Los módulos cargables de Linux tienen dos características muy importantes. La primera sería el enlace dinámico, que es un módulo de núcleo que puede cargarse y enlazarse al núcleo mientras el núcleo está en memoria y ejecutándose. Un módulo también puede desenlazarse y eliminarse de la memoria pues en cualquier momento. Y también están los módulos apilables, los módulos que se gestionan como una jerarquía. Los módulos individuales sirven como bibliotecas cuando los módulos clientes son referencias desde la parte superior de la jerarquía y actúan como clientes cuando referencian a módulos de la parte inferior de la jerarquía. El enlace dinámico también facilita la configuración y reduce el uso de la memoria en el núcleo. En Linux, un programa de usuario o un usuario puede cargar y descargar explícitamente módulos del núcleo utilizando los mandatos insmod y rmmod. El núcleo mismo detecta la necesidad de funciones y particularidades y obvio puede cargarse y descargar módulos cuando se necesite. Con módulos apilables se pueden definir dependencias entre los módulos. Esto tiene dos ventajas. La primera sería que el código común para un conjunto de módulos similares, como puede ser por ejemplo controladores para hardware, se puede mover a un módulo único, reduciendo la replicación. Y la otra sería que el núcleo puede asegurar que los módulos necesarios estén presentes, impidiendo descargar un módulo del cual otros módulos que ejecutan dependen y cargando algunos módulos adicionalmente requeridos cuando se carga un nuevo módulo. El núcleo está compuesto por una colección de componentes que interaccionan usando flechas para indicar las principales interacciones. También se muestra el hardware subyacente como un conjunto de componentes utilizando flechas para indicar qué componentes del núcleo utilizan o controlan. También qué componentes del hardware. Todos los componentes del núcleo, por supuesto, ejecutan en la CPU, pero por simplicidad no se muestran estas relaciones. Y brevemente les estaría mencionando los componentes del núcleo y su función. El primero sería las señales, que es el núcleo utiliza las señales para llamar a un proceso. Por ejemplo, las señales se utilizan para notificar ciertos fallos a un proceso como, por ejemplo, la división por cero. El siguiente sería las llamadas al sistema. La llamada al sistema es la forma en la cual un proceso requiere un servicio de núcleo específico. Hay varios cientos de llamadas al sistema que pueden agruparse básicamente en 6 categorías. Es el sistema de ficheros, el proceso, la planificación, comunicación entre procesos y el socket. De ahí también estarían los procesos y planificador,
que crea, gestiona y planifica procesos. También está la memoria virtual, que asigna y gestiona la memoria virtual para los procesos. Está también los sistemas de ficheros, que proporcionan un espacio de nombre global y jerárquico que para los ficheros, directorios y otros objetos relacionados con los ficheros. Además proporciona las funciones del sistema de ficheros. Está también los protocolos de red, que da soporte a la interfaz socket para los usuarios, utilizando la pila de protocolos TCP/IP. Y tenemos los controladores de dispositivo tipo carácter, que gestionan los dispositivos que requiere el núcleo para enviar o recibir datos, un byte cada vez, como los terminales, los modems B y las impresoras. También están los controladores de dispositivo tipo bloque, que gestiona dispositivos que leen y escriben datos en bloques, tal cual como varias formas de memoria secundaria, como pueden ser los discos magnéticos. Los controladores de dispositivo de red, que gestionan las tarjetas de interfaz de red y los puertos de comunicación que permiten las conexiones a la red, tal como los puentes y los encaminadores. También están los traps y fallos, que gestionan los traps y fallos generados por la CPU, como los fallos de memoria, y la memoria física, que gestiona el conjunto de marcos de páginas de memoria real y asigna las páginas de memoria virtual. Buen día, mi nombre es Héctor Bermúdez y yo les voy a hablar sobre qué seguridad usa Linux. La seguridad que usa Linux se llama CLinux y esta ofrece un control total al administrador sobre lo que está permitido y lo que no, ya que los usuarios y los procesos no tienen permisos para modificar las reglas de seguridad. CLinux puede operar en tres modalidades: inhabilitado, permisivo o obligatorio. La conmutación entre modalidades puede requerir en un arranque. Inhabilitado significa que no se realiza ninguna comprobación de acceso o registro. Permiso significa que se registran las infracciones de acceso, pero se permite que se produzcan. Aplicar significa que la política aplica, se degenera el acceso si no se ha permitido en la política. CLinux es una arquitectura de seguridad para los sistemas de Linux. En resumen, CLinux es una herramienta muy eficaz para garantizar la seguridad, pero también requiere horas de trabajo y este software resulta si el usuario no teme enfrentarse a la complejidad de la configuración. Si el sistema se configura solo a medidas, las presenciales ventajas, se reducen a cero en todo caso. Se recomienda utilizarlos en los entornos profesionales donde se trabaja con datos confidenciales. También les hablaré sobre las conclusiones. La principal diferencia entre Unix y Linux es que Unix es un sistema operativo propietario, mientras que Linux es de código abierto. Esto significa que cualquiera puede ver y modificar el código fuente de Linux, pero no puede hacer lo mismo con Unix. Unix es el sistema más usado en investigación científica, pero su aplicación en otros entornos ha tenido gran aceptación. Podemos concluir diciendo que Linux es propiamente el núcleo de un sistema operativo, es decir, el conjunto de este programa puede que controle los aspectos más básicos del funcionamiento de un ordenador. Tanto Unix como Linux han dejado una huella indeleble en el mundo de la informática. Unix, con su robustez y diseño pionero, sentó las bases para muchos sistemas operativos modernos, incluyendo Linux. Linux ha aprovechado estas bases combinándolas con la filosofía de software libre para convertirse en uno de los sistemas operativos más importantes y versátiles de la actualidad. Ambos sistemas continúan siendo esenciales en el desarrollo de tecnología de la información, cada uno aportando sus fortalezas únicas al panorama tecnológico global. Juntos
han demostrado que los principios de diseño sólido y de colaboración abierta pueden producir sistemas operativos que no solo perduren, sino que también evolucionen y mejoran continuamente para satisfacer las demandas cambiantes del mundo tecnológico. Linux, con su adaptabilidad y comodidad activa, continúa impulsando avances tecnológicos y proporcionando las bases sobre lo que construyen muchas de las estructuras digitales actuales. Esta ha sido nuestra presentación. Espero hayan disfrutado y aprendido. Muchas gracias.